agradecer a todos su asistencia, porque es muy importante para nosotros dar visibilidad a la Casa del Niño, lo que hacemos, cómo lo hacemos. En este edificio, aparte de ser educativo, ha sido un edificio que han pasado numerosas instituciones. La Gota de Leche, una de ellas. En 1931 se cerró el complejo con la Gota de Leche. Raciones diarias se le daban a los niños, a muchos niños en Cartagena, a muchas familias, y gracias a ello, pues esos niños hoy en día son hombres y mujeres y han podido subsistir. Entonces, muchísimas gracias a todos los que en su momento pues iniciaron, los cartageneros y las cartageneras, con su aportación, además de los terrenos cedidos, pues hicieron que esto se pudiera levantar en las fases correspondientes. Bueno, no me enrollo más, que si no estaría hablando mucho más tiempo. Paso a presentarles a Pedro Luis Moreno Martínez, que es licenciado y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Murcia, y además es catedrático de la Universidad de Teoría e Historia de la Educación en la misma universidad, en Murcia. Ha desempeñado pues, numerosos cargos académicos del vicedecano, de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, coordinador de formación del Centro de Orientación e Información de Empleo, secretario, director del Departamento de Teoría de la Educación e Historia de la Educación o director del Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa, también de la Universidad de Murcia. Asimismo, ha sido vicepresidente de la Sociedad Española de Historia de la Educación desde julio del 2009 hasta el 2013 y vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio del Patrimonio Histórico Educativo desde noviembre del 2012 hasta 2020. Ha dirigido y ha participado en proyectos de investigación, promovidos sobre todo por entidades, por fundaciones e instituciones regionales, nacionales y europeas, como el Patronato Carmen Conde Antonio Oliver y la Universidad Popular de Cartagena, la Fundación Séneca, la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, la Fundación para la Formación Continua, el Ministerio de Educación y Ciencia o la Formación para la Ciencia y la Tecnología de Portugal. Bueno, sus líneas de investigación se centran sobre todo en la historia de la educación en España, la España contemporánea, y en concreto pues, en la educación popular, el patrimonio histórico, educativo y la renovación educativa, la educación social, la infancia o el higienismo. Y bueno, ha publicado también numerosos trabajos, monografías, obras colectivas y también revistas científicas y nacionales e internacionales, entre las que quisiéramos destacar, pues en esta ocasión, todas aquellas publicaciones que están relacionadas con la historia de la educación en Cartagena. Algunos libros suyos pues, son Educación y Salud y Protección de la Infancia, Las colonias escolares de Cartagena y Educación Popular en la Segunda República Española, Carmen Conde, Antonio Oliver y la Universidad Popular de Cartagena. Y luego, por supuesto, innumerables artículos. Pero lo que quiero destacar en este caso es la antología de textos de Félix Martí Alpera por la Escuela Pública y la Infancia. Y luego otro de sus libros, Las Memorias de Félix Martí Alpera. Entonces, asimismo, ha sido también comisario, entre otras, de la exposición organizada por el Centro de Estudios sobre la Memoria Educativa de la Universidad de Murcia, Félix Martí Alpera, un maestro y la escuela de su tiempo, que ha contado pues, con 4 ediciones celebradas en Murcia, en Cartagena, en Barcelona, en 2 ocasiones. Entonces, pues como veis, en este sentido, Pedro Luis, pues de forma desinteresada, ha querido ser partícipe de estas actividades culturales, iniciando con esta conferencia. La conferencia de hoy pues, se titula La Casa del Niño, un plan ambicioso e innovador de protección a la infancia de Cartagena, de 1908 a 1936. Así es que vamos a escucharle un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Dice Marién que vengo de forma desinteresada, les aseguro que no. Vengo muy interesado en pasar un rato con ustedes hablándole de una institución que a la vista está, a todos les apasiona. Bueno, muchas gracias a Marién por su presentación, muchas gracias a los organizadores de este ciclo de conferencias que celebro
que se lleven a cabo y la atención de haberme invitado a tomar parte en ellas. Sin duda es para mí una enorme satisfacción poder estar en Cartagena, siempre lo es, y hablando de una institución que ustedes conocen porque en gran parte la han vivido, sus emociones familiares, personales, su propia experiencia vital está imbuida del espíritu de esta institución, con lo cual no sé si soy yo un osado, viniendo de Murcia, a hablarles a ustedes de algo tan sentido y tan de ustedes como es la, vamos a llamarla así, la Casa del Niño. Bueno, en principio, cuando me pidieron darle un título a esta charla, pues yo, la propuesta que hice hacía referencia precisamente a una trayectoria histórica que arrancaba, pues no probablemente con el nombre que le da para Cartagena, identifica a esta institución como es la Casa del Niño, sino en realidad hablar de la Casa del Niño es hablar de la Junta Local de Protección a la Infancia de Cartagena, que es en última instancia el organismo que da lugar a la creación de la Casa del Niño y de otras instituciones vinculadas a la misma que probablemente se diluyen en gran medida cuando se toma como referencia pues, un nombre tan de la categoría y la calidez de la Casa del Niño. Bueno, si me permiten, a ver, no sé si va. Bueno, pues para que se hagan una idea de cuál es el recorrido que pretendo seguir esta tarde, espero no excederme mucho, pues en este sumario creo que van a tener algunas pistas al respecto. En primer lugar, pues quiero aludir brevemente a los inicios de la reforma de la protección a la infancia en España, muy particularmente a la ley que da lugar a que se geste un organismo como este, la Ley de Protección a la Infancia de 1904, claro está, a la Junta Local de Protección a la Infancia de Cartagena, a su constitución, pues a una persona tan emblemática y que tanto tiene que ver con el lugar en el que estamos, la denominación de algunas de estas instituciones y la orientación que tuvieron en su día, como es Félix Martí Alpera, aludiremos a él naturalmente, rápidamente. Volveremos a hablar de la Junta Local de Protección a la Infancia para referirnos a un medio fundamental para hacer posible lo que tenemos, la rifa benéfica. Y a continuación, pues incardinaremos el resto de la presentación hablando propiamente de la Casa del Niño, hablando de las escuelas al aire libre de la Casa del Niño, que hoy siguen dando cabida y proyección al centro y a los niños que asisten a la misma, y otros centros educativos que también estuvieron presentes en los proyectos de la Casa del Niño. Otras iniciativas como fueron las instituciones complementarias de la escuela, también de enorme relevancia, y hablaremos de las instituciones higiénico-sanitarias, la gota de leche que ya ha salido por ahí a colación en algunas palabras de la directora de Marien. Y finalmente pues aludiremos a alguna otra iniciativa a la que no le prestaremos mucha atención, pero creo que es necesario mencionarla. Bueno, en primer lugar quería comentarles lo que era una realidad a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y era un creciente reconocimiento hacia el valor social y público que tenía la infancia, en línea con lo que estaba sucediendo en otros países del contexto europeo y que aquí en España pues cada vez fue adquiriendo una mayor concienciación de esa importancia. Fruto de esa tendencia pues se va a ir generando a comienzos del siglo XX un proceso de modernización e intensificación de la legislación de la protección a la infancia que dará lugar a la institución en la que estamos. Pero se va a producir un fenómeno no solo propio de España, sino de otros países europeos, de coexistencia de un modelo tradicional, de la pervivencia de conceptos tradicionales, como era la caridad, la beneficencia, la asistencia, que va a tener su continuidad a lo largo del tiempo y que va a tener su reflejo en usos tradicionales de la beneficencia, como son las casas de misericordia, las casas de beneficencia. Junto a esa línea tradicional, precisamente lo que va a emerger
con esa nueva, con ese cambio en el papel que van a jugar las administraciones públicas en la protección de la infancia, pues es un nuevo carácter de la protección, un carácter más de carácter social, de protección de la infancia, y que va a tener su máxima representación en una ley, en la Ley de Protección a la Infancia y Represión de la Mendicidad de 1904 y su reglamento de 1908. Por tanto, esa nueva ley lo que abre es un nuevo camino, una nueva orientación que va a dar lugar a que emerjan una serie de iniciativas que hasta ese momento pues, no habían tenido presencia en nuestra realidad nacional, regional o local. Por tanto, a partir del comienzo del siglo XX tenemos dos líneas de actuación, una tradicional y una emergente, como es la que responde la Junta Local de Protección a la Infancia de Cartagena. Bueno, esa ley de protección a la infancia, el proponente, la persona que dio lugar a la promulgación de esa norma, pues Cartagena le rindió un homenaje y es la persona que le da nombre a la calle por la que hemos accedido a la Casa del Niño. El doctor Tolosa Latour, un médico higienista de final del XIX y comienzo del siglo XX, una persona muy vinculada a la Sociedad Española de Higiene, va a ser el que, con el amparo de esa sociedad y otros comités científicos del mundo de la medicina, pues va a infundir en el Estado pues, la necesidad de promulgar una ley de protección a la infancia. Un señor que, además de ser médico higienista, hoy hablaríamos de salud pública, es una persona conocedora de cuáles son los avances de la protección a la infancia en Europa y, inspirándose sobre todo en la ley francesa de 1874, pues va a elaborar pues, lo que va a ser la ley de protección a la infancia. Una ley que va a tener como finalidad fundamental la salud física y moral de la infancia. Hay que tener presente que no solo en Cartagena, sino en el conjunto de nuestro país a comienzos del siglo XX, las tasas de mortalidad de la infancia llegaba al 32%. Casi uno de 3 niños y niñas no llegaba a cumplir los 5 años de edad, con lo cual esto nos da una idea de la necesidad de darle una respuesta pública a un problema social de esa envergadura. Y, por supuesto, también esa salud moral se pretendía. Bueno, esa ley establecía que en el plazo de 3 meses habría que fijar un reglamento que sería el que realmente pondría los puntos sobre las íes y organizaría las actuaciones de esa norma. Realmente ese reglamento tardaría no 3 meses, sino casi 4 años en promulgarse. Hay que decirlo porque, en fin, es algo que suelo decirlo un poco como orgullo regional, que llegando al ministerio un murciano, Juan de la Cierva, al Ministerio de Gobernación, va a llamar de nuevo a Tolosa Latour y tanto a Tolosa Latour como a un importante jurista del mundo del catolicismo social de la época, Pedro Sangro Roddeolano, les va a encargar que sean los redactores de ese reglamento. El reglamento realmente va a desbordar para bien lo que había sido la ley de 1904. Esas finalidades que mencionábamos anteriormente realmente se incrementan y se va a convertir, a juicio de algunos expertos en protección de la infancia de otros países, en la ley más avanzada en la Europa de ese momento, si realmente se llevaba a efecto. Bueno, uno de los aspectos importantes de esa ley, por no detallar más, ponernos en otros detalles, es que generó una estructura organizativa para todo el Estado. Genera una estructura piramidal en el que en el vértice de la misma está lo que se va a llamar el Consejo Superior de Protección a la Infancia, presidido por el ministro, y que va a ser el que va a establecer de alguna manera las líneas maestras de las políticas de la protección a la infancia, de esta nueva política de protección a la infancia que propicia estas normas. Pero, como tantas veces en nuestro país, la ley no venía acompañada de una financiación, sino que se decía en la norma que los presupuestos generales del Estado del momento serían los que dotarían de recursos para ello. Habrá que esperar 3 años para que haya una legislación específica que creará un impuesto, el impuesto llamado el 5%, que a lo que hacía referencia era el 5% de espectáculos públicos. Las entradas, cualquier tipo de espectáculo público, tenía que destinar un 5% a estos fines sociales como era la protección de la infancia. Bueno, en este
En este contexto, realmente, la realidad de la Cartagena a comienzos del siglo XX, que ustedes conocen perfectamente, nos sitúa en una ciudad con un enorme desarrollo a principios del siglo XX, con una población en torno a 100.000 personas, una ciudad con un gran desarrollo industrial y comercial, en el que comienza la ciudad a electrificarse, comienzan a levantarse esas grandes mansiones modernistas que caracterizan la ciudad de Cartagena. Por tanto, es una ciudad en ebullición, como consecuencia, como saben, pues de muchos fenómenos, la industria minera fundamentalmente, pero junto con esos momentos de eclosión o esa época de avance, también es una época en la que cualquier circunstancia que modificaba la realidad internacional, como fue por ejemplo la segunda década con la Primera Guerra Mundial, pues tenía consecuencias con la vida de Cartagena. Había pérdida de empleo, se cerraban industrias, se cerraron prácticamente de 1.100 pozos, se quedaron en 400 pozos mineros, la constructora naval también le afectaba, de tal manera que todo ello traía consigo paro, migraciones y, por supuesto, traía consigo pues, la pérdida de las condiciones de vida de las clases populares de Cartagena y, en definitiva, en última instancia, pues, los sectores más frágiles, como era la infancia. Pero Cartagena, como siempre ha tenido a gala, Cartagena siempre ha sido una ciudad que se ha caracterizado por su caridad, ¿no? Bueno, y tenían pues una gran trayectoria de instituciones benéficas que en diferentes órdenes, que de diferente naturaleza, pues atendían vertientes variadas de las necesidades sociales, desde el Hospital de la Caridad, la Casa de Misericordia, la Casa de Expósitos, las Siervas de Jesús, el Patronato de Corazón de Jesús, la Tienda Asilo de San Pedro. Todo ello existía antes de finales del siglo XIX y cubrían, como digo, un amplio espectro de las necesidades sociales. Incluso a comienzos del siglo XX, ese enorme conjunto de instituciones benéficas se va a ver incrementado con otras que tienen ustedes mencionadas en la diapositiva, como era la Caridad en Acción, el Asilo del Golfo María Luisa, Albergue Nocturno El Refugio, la Hospitalía de Santa Teresa, Roperos Caritativos, etcétera, etcétera. Cartagena realmente hacía gala de esa vocación benéfica, de asistencia social, en esta multitud de instituciones que se generaron. Pero a pesar de ello, las necesidades de la infancia de la Cartagena de comienzo del siglo XX no se veía, digamos, totalmente satisfecha por este variopinto y potente conjunto de instituciones. Y era frecuente que aparecieran en la prensa local pues, denuncias de personas que aludían a las condiciones en las que esa infancia se encontraba, que pululaban por la calle, que dormían en los quicios de las puertas, es decir, una situación pues un tanto dantesca a pesar de esa situación. Bueno, precisamente muy poco tiempo antes de que se creara la institución que le va a dar cabida a la Casa del Niño, pues una iniciativa promovida por el colectivos conservadores de la ciudad de Cartagena, Luis Angosto Lapizburú y Maestre Pérez, van a finales del 17 van a promover, para responder a esas necesidades que se denunciaban en la prensa local, pues una asociación protectora de niños abandonados. Realmente es una iniciativa que se promueve muy a finales del año 17, muy poco tiempo antes de que se promulgue el reglamento de la Ley de Protección a la Infancia. Bueno, esa asociación tiene bastante interés, pero bueno, vamos a pasar un poco de puntillas sobre ella. En realidad, esa iniciativa quedó de alguna manera colapsada con la creación de un organismo público como consecuencia de la promulgación de ese reglamento. La promulgación de ese reglamento traía consigo que en todas las ciudades que no fueran capitales de provincia tenían que constituir la Junta Local de Protección a la Infancia. Esa Junta Local, que se va a crear en Cartagena muy poquito tiempo después de la promulgación de ese reglamento, el 18 de marzo del año 1908, pues va a tener la misma configuración que establecía la ley. Presidente, el señor alcalde. Cargos de vocales, pues como pues por una parte el cura párroco de mayor categoría, en este caso era al parecer el de Santa María, un juez instructor, un médico, una maestra, un maestro, un padre de familia, una madre de familia y un obrero. Va a ser un maestro el que tenía el cargo de vocal maestro de la Junta, la persona designada para ocupar el cargo de secretario.
En un organismo como este, en el que el presidente era el alcalde, el secretario va a tener un papel muy destacado. Va a ser, de alguna manera, entiendo, pues el responsable técnico, uno de los principales motores de lo que debía ser ese organismo naciente que era la Junta Local de Protección a la Infancia. La persona designada con ese propósito era Félix Martí Alpera. Entendiendo la importancia que tiene Félix Martí Alpera, me he permitido aludir a él en mi intervención. ¿Quién es Félix Martí Alpera? Probablemente todos ustedes lo conocen, pero yo le daré también algunas pistas más para completar esa perspectiva. Bueno, Félix Martí Alpera era a comienzos del siglo XX el maestro más prestigioso, no de Murcia, no de Cartagena, sino de este país, de España. Félix Martí Alpera, junto con otros directores de escuelas graduadas emblemáticas de España, junto con otros inspectores de primera enseñanza muy concretos y algunos profesores de escuelas normales también muy destacados, se van a convertir en personas de un segundo nivel, no son grandes teóricos de la educación. Félix Martí Alpera es un maestro, pero van a ser personas fundamentales que van a ejercer una labor de mediación entre las grandes teorías pedagógicas, los grandes reformadores educativos del momento y los que van a interpretar esa legislación, los que van a interpretar esas normas y los van a ser capaces de llevarlo a la práctica en los centros educativos que dirigen. Bueno, Félix Martí Alpera, del que decimos que era un maestro, fue alumno de la Escuela Normal de Valencia. Él nace en Valencia, en el Cabañal, en 1875, y va a iniciar sus estudios de magisterio a una edad muy temprana, algo lógico y propio del momento, a los 13 años, y a los 15 años ya era maestro elemental de primera enseñanza. Un año después, en 1891, con 16 años, es maestro superior y con 20 años alcanza el título más elevado que podía conseguir un maestro en ese momento, el título de maestro normal de primera enseñanza. Ese título de maestro normal, para que nos hagamos una idea, era lo que le facultaba a cualquier persona que lo tuviera a ser profesor de las escuelas normales, es decir, de las escuelas de formación de profesorado, a ser inspector de escuela. Es decir, por tanto, contaba pues, con esa formación a una edad muy temprana y con ese potencial de desarrollo futuro. Su trayectoria docente se va a dividir fundamentalmente en dos etapas, pero vamos, como previo a esos dos grandes momentos, va a ser con 17 años maestro de la Escuela Elemental de la Casa de Misericordia de Albacete, por oposición, y lo va a ser durante 5 años, pero realmente su gran impulso, su gran despegue se va a producir a partir de 1897, año en el que va a aprobar unas oposiciones en las que va a conseguir la categoría máxima del magisterio. Con 22 años tiene la categoría máxima y una vez que gana esa plaza, el primer destino lo va a iniciar en la región de Murcia, en concreto en Lorca, en el curso 1897-98. Al curso siguiente, él va a solicitar el traslado a Cartagena y va a pasar 22 años en Cartagena. Para él son los 22 años más efectivos y más importantes de su carrera profesional. En Cartagena, como vamos a ver a continuación sucintamente, va a emprender pues, algunas de sus iniciativas y de su proyección profesional más destacada. En Cartagena va a dirigir, junto con Enrique Martínez Muñoz, cada uno una, pues las dos escuelas que se van a crear, las dos escuelas graduadas que se van a crear en la calle Gisbert, y lo va a ser entre 1903 y el curso 1919. En marzo de 1920, él será el primer director de esta escuela que tenemos aquí, de la Escuela Jardín, escuela al aire libre, de la Casa del Niño. Y poquitos meses después, él marchará de Cartagena, no porque no se encuentre plenamente satisfecho. Él se casa con una cartagenera, sus dos hijos, Josefina y Luis, nacen en Cartagena, sino porque como padre, pues, y aspirar a que sus hijos hicieran carrera universitaria, se marchan, pasan unos meses en Valencia y en realidad es Barcelona el destino de su periplo. En Barcelona realmente él va a tener pues, una posición como docente muy importante, se le van a encomendar
la dirección de 2 centros recién creados, primero el Ángel Baiseras, que tienen ustedes una fotografía en la diapositiva, y lo va a ser desde 1923 al año 31, y a continuación el Pere Vila, un monstruo de colegio también importantísimo de la ciudad de Barcelona. Tras la guerra civil, como todo el magisterio, él va a ser depurado con la mala fortuna de ser suspendido de empleo y por tanto tiene que abandonar el colegio. Bueno, uno de los aspectos más importantes de Félix Martí Alpera, por los que ha sido muy conocido y particularmente lo es conocido y reconocido en Cartagena, son por sus viajes pedagógicos. Probablemente no será tan conocido el que el primer viaje pedagógico lo hace con antelación al famoso viaje pedagógico, y lo va a hacer con Enrique Martínez Muñoz en el año 1900 para visitar la Exposición Universal de París. Lo van a hacer de su propio bolsillo, unos meses antes a que el 9 de diciembre de ese año se coloque la primera piedra de lo que serán las primeras escuelas graduadas públicas de España, las escuelas graduadas de la calle Gisbert. Van a marchar a visitar, en teoría, la Exposición Universal, pero van a visitar escuelas en Marsella y en París, y van a venir obviamente deslumbrados. Una de ellas en marcha, la construcción de las escuelas graduadas de la calle Gisbert. Ese sí es el momento en el que se produce el famoso viaje de los 2 maestros, patrocinado por el Ayuntamiento de Cartagena, durante 3 meses, visitando escuelas de Europa, Francia, Bélgica, Alemania, Suiza e Italia, y que va a dar lugar, entre otras cosas, a la publicación del libro, un libro espléndido por las escuelas de Europa, con la autoría sola de Félix Martí Alpera. Y va a hacer un tercer viaje más, en 1911, pensionado en este caso por lo que se va a llamar la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, para visitar con el propósito de conocer las escuelas rurales de Europa. En este caso va a visitar Francia, Suiza, Holanda, Dinamarca y Noruega durante cuatro meses. Sin duda, los viajes pedagógicos de Martí Alpera le van a dar una gran proyección nacional y lo van a transformar, porque le va a poner en contacto pues, con los avances pedagógicos, con los grandes centros educativos de Europa, con todas las líneas de renovación pedagógica que se están produciendo en Europa, y lo va a difundir en sus obras, en concreto en las que he mencionado y alguna otra. Bueno, otro de los rasgos de Félix Martí Alpera es su producción pedagógica. No solamente fue un maestro que abordó un gran director de escuelas graduadas, un viajero pedagógico muy destacado, de una gran proyección, sino que también va a ser un escritor con una importante difusión. Va a escribir una treintena de libros, un conjunto de libros sobre programas escolares. En ese momento los maestros y maestras de las escuelas de España no tenían un programa oficial al que atenerse para llevar a cabo su labor, y Félix Martí Alpera pues, va a difundir programas escolares de todas las asignaturas a través de una editorial tan importante como era la editorial de la Revista de Pedagogía. Va a publicar libros de pedagogía sobre el aprendizaje del lenguaje, sobre el método de proyectos, etcétera, y también libros de texto. Solo la enciclopedia, la nueva enciclopedia escolar, que aparece ahí una portada de ella, en un solo año se vendieron 70.000 ejemplares en toda España. Estamos viendo una persona con un gran eco en la escuela de su país. Autor de unos 130 artículos en revistas muy destacadas del momento. Martí Alpera, sobre todo, lo que va a ser es un pedagogo, un maestro que va a sintonizar con líneas de renovación pedagógica como es la Escuela Nueva, una línea de modernización de la educación en Europa, y vinculado con ella va a pretender que la escuela, y se va a proyectar en su obra escrita y en su obra cotidiana en los centros que dirige, una escuela vinculada a la experiencia, a la observación, a la investigación, al excursionismo, a la naturaleza, el contacto con la cotidianeidad, una escuela inspirada por la coeducación, es decir, una escuela. Uno de sus grandes empeños no va a ser otro que la renovación de la escuela pública en España. Y toda esta dinámica y estas líneas maestras de su pedagogía lo que hacen es vincular la escuela de ese momento, en fin, bastante
caduca y pobre, pues con lo que era otro horizonte deseable, que eran las escuelas que él habían conocido en Europa. Y claro está, otra de las grandes apuestas de Martí Alpera es la infancia. Su gran vocación es la escuela pública y su gran vocación es la protección de la infancia. Una de las manifestaciones de esa protección de la infancia se muestra antes de la creación de la Junta Local, y es que en el año 1907 los dos famosos maestros de Cartagena, Enrique Martínez Muñoz y Félix Martí Alpera, van a dirigir las dos primeras colonias escolares de Cartagena, que son las dos primeras colonias escolares de la región de Murcia. Martínez Muñoz dirigirá una colonia en el puerto de la Cadena y Félix Martí Alpera dirigirá una colonia marítima en Santa Pola, ¿vale? Bueno, pues esa primera experiencia aparecerá reflejado en tener una gran proyección nacional, como todo lo que hacía este señor, y la fotografía que están viendo ustedes se publicó en una de las revistas más importantes del país del momento, pedagógica, como era La Escuela Moderna. Bueno, y después de hecha esta incursión sobre Martí Alpera, que vamos a ver realmente por qué hablamos de Martí Alpera en esta institución. Bueno, hay que decir que el arranque de la Junta Local de Protección a la Infancia en Cartagena no fue tan venturosa como cabía esperar, y los primeros años pues fue mucho más lenta y menos alcanzó unas cotas de desarrollo pues que generaron ciertos recelos de algunos colectivos cartageneros. De nuevo, el Partido Conservador, con José Maestre Pérez a la cabeza, pues van a hacer una nueva campaña en pro de otro tipo de instituciones. Bueno, como ustedes saben, Maestre Pérez no era solo el líder del Partido Conservador cartagenero. Era médico, era un importante propietario minero, sería a continuación ministro de Abastecimientos del Reino de España, sería ministro de Fomento y sería gobernador del Banco de España. Estamos hablando de una personalidad pues destacadísima. Bueno, en esa nueva campaña, Maestre dirá en el Teatro Real de Cartagena que la legislación era muy pródiga, pero era infructuosa porque no había medios para hacer efectiva esa legislación. Se va a producir una serie de denuncias públicas que, sin nombrarlo, en realidad a lo que se estaban refiriendo era una junta local que no estaba siendo todo lo eficaz que cabía esperar. Realmente la junta local permaneció en silencio y cuando ese debate en la prensa se mitigó, la junta local salió a escena. Y salió a escena para, de alguna manera, dar pues, una cumplida cuenta del balance, haciendo un balance de lo que había sido su actuación hasta ese momento. En ese balance pues, se reconocía pues, que se había puesto en marcha ya el comedor escolar en 1915, que se había ayudado a los niños y niñas de Cartagena, a las clases populares, se les había dotado de ropa y de calzado, y, entre otras cosas, se hablaba que esa junta local había acordado la creación de la Casa del Niño. Por tanto, de alguna manera, ese mensaje, ese balance que propugnaba, que se recogía en ese documento, se difundió no solamente por la prensa local, sino por el boletín del Consejo Superior de Protección a la Infancia. Es decir, de alguna manera, la Junta Local hacía público reconocimiento del trabajo realizado hasta ese momento. Pero además decía que la labor de protección a la infancia era algo muy complejo, que no bastaba, como pretendía esa iniciativa de Maestre, con crear un nuevo albergue de acogida de los niños, siguiendo por las líneas tradicionales de la caridad, la beneficencia, sino que había que apostar por algo muy importante, por mejorar la oferta pública de escuelas de Cartagena. Había que contribuir a que los niños fueran a la escuela. Había que contribuir a que Cartagena dotara de más servicios para la infancia, más parques públicos. Es decir, una apuesta por una idea totalmente moderna de una ciudad al servicio de su infancia y de la educación era lo que estaba presente en ese documento, en ese balance que ante la opinión pública expresaba esa junta local de ese momento. Bueno, hay que decir que en ese momento
uno de los vocales de la Junta fallece, el general Ramos Bascuñana, y es nombrado José Maestre Pérez miembro de la Junta Junta Local de Protección a la Infancia. Es decir, Maestre de alguna manera va a proyectar, digamos, su afán por la mejora de la protección a la infancia en Cartagena, ya de una manera institucionalizada en el seno de la propia Junta. Bueno, llegado a ese punto, nos encontramos con un problema, y es la financiación. En principio, la única vía de financiación que tenían las juntas locales no era otro que el impuesto del 5% al que hemos aludido anteriormente. Ese impuesto, para una ciudad como Cartagena, con una población como la de Cartagena, con las necesidades que la infancia de Cartagena tenía en ese periodo, realmente la cantidad recaudada pues no era muy importante. Los primeros 7 años de existencia de ese impuesto permitió recaudar unas 37.000 pesetas, unas 5.000 pesetas por año. Había que buscar otras soluciones. La Junta también recibía donativos, tenía subvenciones específicas, pero la solución estaba en otra cosa. La solución de la financiación de la Junta Local de Protección a la Infancia de Cartagena estaba en la rifa benéfica. A propuesta de Martí Alpera, que el hombre excusándose decía que él no era partidario de loterías ni de nada de este tipo, pero veía que la única solución para generar recursos al servicio de esta noble causa de la infancia era la rifa benéfica. Esto se sugiere en enero y realmente eran muy eficientes en aquella época, porque en febrero ya estaba funcionando la rifa benéfica de la Casa del Niño. Bueno, esa rifa realmente cumplió una función social, porque se establece un reglamento que fija quiénes podían ser los rifantes, es decir, quienes vendían la rifa, eran personas de una determinada edad, personas incapacitadas para trabajar, es decir, hasta 200 rifantes, mayores de 60 años, a principios de los años 20, se dedicaban a esa labor, con lo cual la beneficencia pública estaba eximida de la atención a este colectivo, porque se ganaban la vida de esa manera. Pero sin duda la rifa lo que fue el medio más importante al servicio de una causa tan noble como era la infancia. La rifa benéfica lo que hizo fue poner la Junta Local de Cartagena, entre otros motivos, como la junta más prestigiosa de este país, porque había encontrado, parecía, la clave para hacer posible un ambicioso proyecto de protección a la infancia. A comienzos del año 22, de los 540.000 pesetas que recaudó la Junta Local, 500.000, en aquella época eso era una fortuna inmensa, procedían de la rifa benéfica. Por tanto, la rifa benéfica no solamente prestigió a Cartagena, sino lo que hizo posible el que la Junta, a partir de ese momento, tuviera en sus manos un poder inmenso para dirigir su acción hacia donde lo considerara, porque los recursos habían, según parece, habían dejado de ser un gran problema para esa Junta. Bueno, y en este contexto surge la Casa del Niño. Y surge la Casa del Niño primero con antelación a la creación de la rifa benéfica a finales del año 17. En primer lugar, según testimonios más que evidentes, la idea, la paternidad de la idea de la creación de la Casa del Niño y el nombre de Casa del Niño se deben a este señor, a Félix Martí Alpera, el secretario de la Junta, que no lo hemos dicho, pero sería como secretario de la Junta de manera desinteresada desde el año 1908, que hemos mencionado anteriormente, hasta el momento que se marcha de Cartagena en 1920. A lo largo de esos 12 años, él será el secretario de la Junta. Bueno, aunque la idea es suya, quien oficialmente presenta o propone esa iniciativa es el alcalde de Cartagena, presidente de la Junta Local, y lo va a hacer mediante una moción dirigida a la propia Junta. Me voy a permitir leérsela porque ahí de alguna manera se esboza lo que se pretendía hacer. Dice el alcalde de Cartagena en ese momento, Castro Fernández, lo siguiente: se pretendía la construcción por cuenta de la Junta de Protección a la Infancia y en solar cedido por el Ayuntamiento de la Casa del Niño, edificio sencillo, modesto, dedicado a cocina y comedor, de la cantina escolar,
refugio nocturno y provisional de los niños, que se encuentren por la noche dormidos en los bancos de los paseos y en los quicios de las puertas, con dependencias destinadas a baños y duchas, lavabos, estufas de desinfección para la limpieza de los niños, peluquería gratuita, ropero de caridad, archivo y oficinas de la Junta y otros servicios. Esa era la propuesta. Por tanto, a partir de ese momento, a partir de finales del 17, se va a iniciar ese proyecto y claro está, ahora sí, con los recursos de la rifa benéfica, se puede efectivamente con los recursos de la Junta dar lugar a este primer edificio que vamos a mencionar. Como usted bien sabe, por donde hemos entrado, esta primera línea de edificio sería el edificio que sería denominado en ese momento como la Casa del Niño. Ese edificio se inauguraría el 24 de diciembre de 1918, una fecha realmente bien elegida, el día de Nochebuena de diciembre de ese año 1918. Y se haría en estos jardines, como muestra esta fotografía publicada por el periódico ABC el 5 de enero de 1919, en el que, como se aprecia, hay una persona de pie, Félix Martí Alpera, dando cuenta de una memoria del discurso de inauguración de la Casa del Niño. Realmente un acto oficial sencillo, pero un acto oficial en el que participa la Junta, en el que participa, como se puede apreciar en una segunda línea, pues los niños que ya en ese momento utilizan el edificio de la Casa del Niño desde 2 meses atrás, en realidad, como comedor en un momento crítico de la economía de Cartagena. Realmente, en ese escrito que lee Martí Alpera lo que está diciendo son cosas muy importantes para Cartagena. Primero, está diciendo que el propósito de esa nueva institución no es atender a los niños completamente desamparados, que no olvidarán ni descuidarán, como efectivamente fue, sino a aquellos hijos de las clases populares que están mal alimentados, que están mal vestidos, que en su casa igual no tienen la influencia, el contexto moral más apropiado o los estímulos educativos debidos. Es decir, realmente estamos viendo ya una institución que su vocación es la de complementar, la de apoyar, la de reforzar a las familias cartageneras de las clases populares para cubrir algunas lagunas que las circunstancias económicas duras a lo largo de ese periodo, pues requería el que las instituciones, además de contar con la beneficencia tradicional, pues que se les apoyara a través de medidas que contribuyeran a cubrir las necesidades de sus hijos sin que salieran de su entorno familiar y poder, por tanto, tener un desarrollo pues, pleno en ese contexto. Bien, una vez que se inaugura la Casa del Niño se va a convertir sin duda en la institución más emblemática de la Junta Local de Protección a la Infancia, hasta el punto que esa Casa del Niño, que va a albergar, entre otras, los servicios administrativos de la Junta Local, pues va a sonar tanto y va a ser un término con el que todos nos sentimos tan vinculados, Casa del Niño, que va a eclipsar el nombre oficial de la institución. La institución es la Junta Local de la Protección a la Infancia. La Casa del Niño es una institución que no va a ser la única, pero va a ser la institución bandera de esa Junta Local y que a partir de ese momento realmente se va a identificar prácticamente la parte con el todo y se van a referir a la Casa del Niño como la Junta Local de Protección a la Infancia, un término bastante engorroso de pronunciar frente a lo que suponía el otro término. Bueno, desde el primer momento, la Junta Local va a tener un compromiso con Cartagena y una apuesta por la mejora de la oferta escolar de Cartagena. Hay que decir que más allá de las escuelas graduadas de la calle Gisbert, buena parte de las escuelas de Cartagena a comienzos del siglo XX seguían estando en viviendas habilitadas, alquiladas y demás. Bueno, por tanto, la apuesta que quiere hacer la Junta Local era por beneficiar a la infancia, ¿cómo? Pues dotándola de las mejores escuelas posibles. En el momento en el que todavía se está construyendo el edificio que está a nuestra espalda, la Casa del Niño, en abril de 1918, de nuevo, a propuesta de Martí Alpera,
en un momento en el que en Europa sí se están construyendo las llamadas escuelas al aire libre, pero en España solamente hay una, la escuela de Montjuïc en Barcelona. Una persona como Martí Alpera, que está al tanto de las innovaciones, porque las conoce, las lee y participa de ellas, pues va a tomar como referencia esas innovaciones educativas y va a proponer para Cartagena, para la Casa del Niño, en el jardín de la Casa del Niño, que se construya unas escuelas al aire libre. Escuelas al aire libre que va a diseñar Lorenzo Roscosta y que se van a construir, claro está, a expensas de los recursos de la propia Junta, y que se va a convertir en una escuela graduada de 6 unidades, de 6 secciones, que va a contar también con otros espacios para biblioteca, para taller, para dirección, para visitas a la escuela de la Casa del Niño. Esa escuela va a estar terminada en marzo de 1920 y la Junta Local le va a ofrecer al Ayuntamiento que una de las 2 escuelas que ocupan las escuelas de la calle Gisbert se traslade a esta nueva escuela. Va a ser la escuela de San Fulgencio, la que dirige Félix Martí Alpera, la que se trasladará a ocupar por primera vez y como primer director de esta escuela, que será conocida finalmente como Escuela Jardín, esta institución. Una escuela que pretendía, según esgrimía Martí Alpera, pues respondía a los intereses o había sido definida por los profesionales de la medicina y de la escuela que formaban parte de la Junta Local de Protección a la Infancia, que lo que se pretendía en un momento en el que el higienismo era pues una cuestión muy importante, el buscar la mejora de la salud de los menores, en el que la tuberculosis era un problema, es decir, buscar espacios aireados, ventilados y bien iluminados. Por eso esta configuración de unidades sueltas, iluminadas por 3 de sus caras, con ventanales, para que los niños pasaran la mayor parte del tiempo en el exterior y recurrieran a las aulas en momentos concretos de la vida cotidiana de la escuela. Pero no terminarían ahí las iniciativas escolares de la Junta Local, o si queremos, resumiendo, de la Casa del Niño. Poco tiempo después de inaugurar la Escuela Jardín, ya en 1922, Martí Alpera ya se había marchado de Cartagena, pero la Junta Local va a proponer al Ministerio la creación de un patronato, el Patronato de Escuelas Graduadas de San Fulgencio. Un patronato que aspiraba a que incorporara, entre otras muchas, yo le he puesto aquí una selección tan solo, secciones para niños adelantados, aulas especiales para necesidades de educación especial, de adultos, de dibujo, reunión de familias con fines educativos y culturales, biblioteca popular, duchas y natación, es decir, realmente un centro con unas potencialidades inmensas en torno a ese patronato. Lamentablemente, el Ministerio no accedió a esa solicitud, pero las iniciativas continuaron y desde 1921 un nuevo proyecto propone la Junta Local, y es la construcción de escuelas para niñas y escuelas de párvulos. Se va a comprar un solar junto a lo que es el espacio que ocupaba la Casa del Niño y la Escuela Jardín, y ese espacio se pretende destinar a escuela de niñas y a escuela de párvulos. Va a ser un diseño de Víctor Beltrí, como lo había sido el edificio primigenio de la Casa del Niño, y ese edificio se le va a dar prioridad a la escuela de niñas frente a la escuela de párvulos. Esa escuela se va a construir entre 1928 y 1930. Y cuando ya está terminado el edificio, en vez de inaugurarlo todas las aulas al mismo tiempo, pues se va a decidir ir inaugurando aula a aula. La primera aula va a ser efectivamente una aula destinada a niñas. Es una sección, es una escuela graduada igualmente de 6 unidades o 6 secciones, pero en esto sucede una circunstancia, y es que el Ministerio de Instrucción Pública en el año 31 le destina a Cartagena, le ofrece a Cartagena 5 escuelas de párvulos, 5 unidades de párvulos, a condición de que se le facilitara el local.
la Junta Local decide que efectivamente que pone a disposición del Ayuntamiento las 5 aulas restantes para destinarlas a escuela de párvulos. Por tanto, este edificio que vemos aquí en construcción, una composición fotográfica del fotógrafo Casaú, realmente nos refleja, pues de nuevo, una obra en plena construcción, igualmente, como todas ellas, financiada con los fondos de la Junta Local de Protección a la Infancia. Bueno, las iniciativas no solamente fueron escolares, sino que fueron también un cúmulo de lo que se llamaban instituciones complementarias de la escuela. Para Félix Martí Alpera, entre otros maestros y del momento, la escuela moderna tenía que estar vinculada o relacionada con una serie de servicios que completaran la labor que hacía la propia escuela. Uno de esos servicios era la cantina escolar o el comedor escolar. Bueno, las cantinas escolares en realidad tenían un gran desarrollo en países vecinos nuestros como Francia, que en el último tercio del siglo XIX pues ya era una institución con una gran, muy difundida. En España se van a comenzar a incorporarse a escuelas de las ciudades muy a comienzos del siglo XX. Por tanto, una vez más, la Junta Local, muy pendiente de esas, primero de las necesidades de la infancia y también de esas innovaciones, va a crear, antes que la propia Casa del Niño, en 1915, el comedor escolar. El comedor escolar va a permanecer cerrado los meses que se está construyendo la Casa del Niño, pero antes de que se inaugure, el día de Nochebuena, ya en noviembre del 18, la cocina y el comedor de la Casa del Niño ya está funcionando y ya están los niños en un momento crítico de crisis de Cartagena atendiéndose a esos menores. En realidad, lo que se pretendía hacer era mucho más que la mera asistencia. Evidentemente, se pretendía alimentar a niños que carecían de esa necesidad tan básica en sus hogares, pero también llevar a cabo una labor educativa, de tal manera que la escuela tendiera a lo que hoy hacen muchos comercios con nosotros, a fidelizar a los menores. El comedor era un incentivo para que las familias y los niños asistieran regularmente a la escuela. El comedor era una manera también para la escuela de ejercer una influencia durante más horas sobre esos niños que en sus contextos familiares quizás no tenían las mejores condiciones. Bueno, fruto de todo ello, ese comedor escolar pues va a iniciarse con una alimentación bastante raquítica. Ese comedor va a ir evolucionando muy lentamente y los primeros años solamente se va a limitar a un plato único de comida para esos menores. En 1925, fíjense si han pasado ya años, esa dieta se va a incrementar en dos días a la semana, los martes y los domingos, porque era un comedor que abría los 7 días de la semana. Los jueves y los domingos se le va a dar postre. Y en 1932 se va a incrementar la dieta de los niños que asistían al comedor con una merienda por la tarde. Bueno, el número de niños de Cartagena y niñas de Cartagena que van a disfrutar de ese comedor da idea de la entidad que va a tener. En un primer momento, cuando se inaugura la Casa del Niño, 120 niños comían diariamente. Unos meses más tarde, en marzo de 1920, 200. Pero es que en marzo de 1923 el número de niños que comían diariamente ascendía a 600. 600 niños de Cartagena comían diariamente en la institución. Hay que decir que realmente el momento de mayor avance del comedor o la cantina de la Casa del Niño se va a producir ya en la Segunda República a partir de 1932. Y vinculada a una persona también muy conocida en Cartagena y una cartagenera tan ilustre como Carmen Conde. Carmen Conde formó parte de la Junta Directiva de la Casa del Niño a partir de esa fecha, de julio del año 32. Va a ser designada como vocal maestra de la Junta. Y su primera intervención en una de las sesiones de la Junta va a ir dirigida precisamente hablando del comedor. Y ella va a denunciar o van a analizar con un sentido crítico la situación del comedor, las condiciones tan precarias de la alimentación
y la conveniencia de ir a 2 platos, una alimentación rica y variada, a mejorar las condiciones del comedor, a dotarlo de un mobiliario más adecuado, una decoración más en consonancia con la infancia y otra serie de elementos muy importantes, a dotar al comedor de lugares de una organización en la que participaran los niños y las niñas que asistían al comedor, una organización democrática en la que se prestara atención a los menores. También pretendía o aspiraba o promovía una biblioteca vinculada al comedor, de tal manera que los niños que venían y las niñas al comedor, el tiempo que no estaban en el comedor o estaban esperando su turno, pues pudieran leer. Y también una ludoteca, lo que ella hablaba de un bazar de juguetes, con igual propósito, de convertir en más atractivo un espacio que no era solamente para alimentar el cuerpo, sino para alimentar el espíritu y contribuir a la educación de los menores. Creo que la fotografía de la derecha, también de Casaú, pues con ese volumen, con esa cantidad ingente de niños, pues nos da una idea de los niños que asistían diariamente, y la imagen del comedor conocida por ustedes también. No solamente las iniciativas complementarias de la escuela fueron el comedor, también hubo, aunque no lo voy a mencionar, pero lo voy a indicar, ropero escolar, también vinculada a la Junta, pero lo vamos a dejar. Otra de las iniciativas que va a promover la Junta local y va a ser muy importante, otra de esas instituciones complementarias de la escuela, son las llamadas colonias escolares de vacaciones. Las colonias escolares de vacaciones procedían de Suiza, se habían creado en Suiza en 1876, se habían introducido en España por el Museo Pedagógico Nacional, la Institución Libre de Enseñanza, en 1887, y van a llegar a Cartagena, como veíamos antes, las primeras de toda España, de toda la región de Murcia, en 1907. Pero desde aquel momento las colonias escolares habían desaparecido y no se habían vuelto a llevar a cabo en Cartagena ninguna experiencia de esta índole. Martí Alpera, siendo todavía secretario de la Junta, va a proponer la creación de lo que él va a llamar la colonia escolar de día campestre. Para él, esa colonia escolar lo que significaba era que había que llevar a los niños y las niñas a pasar el día a un lugar agreste, sano, bien ventilado, rodeado de masa forestal, y allí debían de comer, tener 2 comidas, pasar el día jugando, haciendo deporte, gimnasia y demás. Bueno, en realidad esta iniciativa no se lleva a efecto en el periodo en el que está Martí Alpera, sino justo después de su marcha. Después de su marcha es el momento en el que realmente la Junta local promueve esas semicolonias, que era otro de los términos en los que se llamaban. Y lo va a hacer durante 3 años, en el año 21, en el año 22 y en el año 23. En realidad, los destinatarios de esas colonias van a ser los niños que durante el curso escolar asisten a las escuelas de la Casa del Niño. Y esos niños, durante el verano, lo que se les va a ofrecer es, por la mañana, actividades de enseñanza y actividades de canto, como en esa fotografía que se ve a una de las componentes de la Junta local, a la vocal Matilde de Palmer, profesora de piano y de solfeo, realmente una persona, una gran experta en música. Pues parte de esa mañana la dedicaban, como ven ustedes en la fotografía, pues a esas clases de canto. Otras, en un escenario inequívoco, como es el jardín de las escuelas, de la escuela jardín de la Casa del Niño, pues también hacer gimnasia. Por la tarde, aquellos niños que el médico seleccionaba en grupos de 50, iban al mar y se bañaban, había clases de natación. Por supuesto, los niños comían en el comedor de la Casa del Niño, por la tarde se les daba una merienda y por la noche regresaban a su casa. Esto economizaba mucho pues los gastos propios de una colonia escolar y también agilizaba otra serie de cuestiones que ahora después mencionaremos en algún caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya la Junta local va a rescatar una pseudocolonia, una semicolonia, con esta iniciativa que se llevan a cabo a lo largo de esos 3 años. 180 niños por año disfrutaron de esas semicolonias escolares. Pero la labor que va a hacer la Junta local en cuanto a las colonias no va a ser solamente esa, ni mucho menos.
Eso es simplemente el preámbulo de lo que va a llevar a cabo. Las colonias escolares de Cartagena se van a recuperar en el año 1924 y van a permanecer hasta el año 36. ¿A quién se dirigen en primer lugar los maestros? Feliciano Sánchez Saura encabezando el grupo de maestros públicos de Cartagena que impulsan la iniciativa, a la Casa del Niño, a la Junta Local de Protección a la Infancia, que es la que tiene el dinero, y le va a pedir una subvención. La Casa del Niño le va a dar 3.000 pesetas para llevar a cabo esas colonias escolares. La va a incrementar después. La Casa del Niño va a ser el organismo que más recursos va a destinar a financiar las colonias escolares municipales, que hubo otras, de Cartagena, desde el año 24 hasta el año 36. Pero no solamente financió esas colonias municipales, también otras colonias como eran las colonias que promovió la Cruz Roja, destinada a los hijos de los camilleros, los voluntarios de la Cruz Roja, también va a contribuir con recursos propios de la Junta a su sostenimiento. Pero si esto no fuera suficiente, la Casa del Niño, la Junta Local de Protección a la Infancia, uno de los grandes problemas que tenían las colonias escolares de todos lados y de Cartagena también, que era público, notorio y reconocía el Ayuntamiento de Cartagena desde el año 30, en el que ya comienzan a hacerse proyectos de los que se levantan planos para construir casas para acoger las colonias, eran las instalaciones. Unos niños que tenían una salud debilitada y que iban a las colonias para mejorar su estado, era un contrasentido que fueran a locales habilitados precipitadamente. Había que dotarle de unas instalaciones adecuadas que contribuyeran al fin al que aspiraban las colonias escolares, que no era otro que un fin de higiene preventiva para la mejora de la salud de esos menores. Bueno, pues la Casa del Niño, que le ofrecía al Ayuntamiento de Cartagena una y otra vez participar con el 50% de lo que supusiera la construcción de los dos edificios que se estaban planteando, una en Isla Plana y otro en Sierra Espuña, harta ya, por decirlo de una manera coloquial, la Casa del Niño, de que el Ayuntamiento no diera un paso al frente, es la Junta Local la que lo da y promueve la creación de la Casa de Colonias de Isla Plana. Va a ser una iniciativa de la Junta Local de Protección a la Infancia. Y aquí habría que decir que es una iniciativa a la vez escolar y a la vez dirigida a las colonias escolares. Lo indico sucintamente. Este edificio, que se va a llamar García de Arles, cuando se inaugura, en realidad se va a diseñar como una escuela que va a agregar 3 escuelas unitarias que hay en la zona, y durante el invierno sería una escuela pública, y durante el verano, por el tipo de diseño de la construcción y las dimensiones, iba a ser destinada a albergar la Casa de Colonias. De tal manera que la Junta consigue parte de la financiación del Ministerio, como escuela que iba a ser, y el resto lo pone la propia Junta. Bueno, ustedes están viendo una fotografía del año 1934, año en el que se inaugura la Casa de Colonias de Isla Plana, que como bien saben sigue existiendo. Hoy se transfirió primero al ISOR, hoy pertenece al IMAS de la región de Murcia y se sigue destinando en parte, no son niños, pero es una labor de asistencial a públicos muy diversos. Bien, pues como consecuencia el Ayuntamiento de Cartagena, viendo la entidad de lo que la Junta hacía, le encomendó a la Junta Local, y así fue del año 34 al 36, que fuera la Junta Local la que se encargara de organizar las colonias escolares municipales. Entre el año 34 y el 36, no solamente la Junta construye y pone a disposición de los niños y niñas de Cartagena de esa Casa de Colonias, sino que además se ocupará de la organización de las mismas. Pero como bien saben, ahí no termina el espectro de iniciativas que promueve la Junta Local, ni mucho menos. Otro conjunto de iniciativas que se impulsan son aquellas iniciativas de carácter higiénico-sanitarias. Bueno, esta tarde me he llevado la gran alegría y la gran sorpresa de que en la década de los 60 todavía seguía existiendo la gota de leche. Bueno, la gota de leche en realidad era una institución creada en Francia y que va a ser adoptada en España a comienzos del siglo XX y va a tener una función muy importante. Una de las grandes causas de mortalidad de la infancia de Cartagena, de los niños y niñas en el primer año de vida, eran problemas gastrointestinales. Por tanto, para luchar contra la mortalidad de la infancia, hacía falta
el contar pues, con lo que no existía en ese momento. Sabemos que había que recurrir a las nodrizas cuando por alguna circunstancia pues, no tenía el pecho de la madre para alimentarlo. Bueno, pues a comienzos del siglo XX España va a adoptar como una de las fórmulas, una de las vías para paliar ese problema del amamantamiento de los menores, las gotas de leche. Las gotas de leche eran consultorios en los que, junto con la aportación de los biberones, leche maternizada, higienizada diariamente, pues se llevaba a cabo la labor que hoy todos hemos conocido cuando hemos sido padres en los servicios de pediatría. Se pesaba a los niños, se le hacía un seguimiento en toda su etapa infantil. Cartagena, antes de que esta institución acogiera la iniciativa, ya había tenido un precedente. El doctor Mas Gilabert había promovido en la Casa de Expósitos en 1909 la creación de la gota de leche y se llevó a efecto, pero por falta de recursos económicos pues fracasó. En 1921 Mas Gilabert llama de nuevo a la puerta de la Casa del Niño, pidiendo el que se sufragara la creación de la gota de leche, argumentando pues, que en una población como Cartagena, en la que una de las causas de mortalidad era la que comentábamos, la enteritis, pues que de esa manera salvaría la vida de muchos cartageneros. Sin duda, pues la Casa del Niño fue receptiva a la oferta, a la propuesta, y desde luego que la acogió de inmediato. Inicialmente se volvió a instalar en la Casa de Expósitos en 1921, pero se construyó un edificio, como bien saben, cerrando una de las esquinas de este complejo, porque en realidad hablar de Casa del Niño es hablar de un complejo de edificios al servicio de una causa, la protección de la infancia. Pues en una de las esquinas de la Casa del Niño pues se construiría un edificio de nueva planta para albergar la gota de leche. Realmente la gota de leche facilitaba esa leche higienizada o maternizada 40-50 madres diariamente, de manera gratuita, a lo largo de ese periodo y de crianza de los niños, y con posterioridad también se aportaba otra serie de alimentos que se fueron de alguna manera produciendo. Es decir, la gota de leche facilitaba todos esos complementos alimenticios de una manera totalmente gratuita a aquellas familias que no podían sufragarlo. Junto a esos servicios, también la Junta Local promovió, cuando en España solamente se había creado ya lo que se llamaba la Inspección Médico Escolar, pero era un servicio que solamente existía en Madrid y Barcelona. Algunas ciudades, digamos, más comprometidas con su ciudadanía, habían ya creado sus propios servicios de medicina escolar. En el caso de Cartagena, quien da un paso al frente una vez más y crea un servicio de medicina para los niños va a ser la Junta Local. El Ayuntamiento lo hará después, pero inicialmente y en primer lugar será la Junta Local en el año 1922. Y ese servicio lo que permitirá es la atención tanto a los niños y niñas que visitan, que asisten a esta institución, como al personal de la Junta, con visitas, consultas médicas gratuitas y también facilitándole pues, las medicaciones prescritas igualmente de manera gratuita. Por supuesto, ese servicio médico se va a ocupar de un control exhaustivo de las vacunaciones, de adoptar las medidas procedentes cuando había algún tipo de problema sanitario, y pocos años después también va a crear un servicio de registro médico escolar, pues con todos los avances del momento. No terminan ahí esas iniciativas. En 1930 deciden la creación de un instituto de maternología y pocos meses después realmente ya se ha construido y se pone a disposición de las madres o las futuras madres de Cartagena ese instituto de maternología. Ese instituto en un primer momento solamente atiende a las madres gestantes. No tienen servicios para dar a luz en la misma, por tanto esa puericultura intrauterina que aparece referida. En realidad, las pretensiones de la Junta, hay que decirlo, nunca tenían fin ni se daban por satisfechas, siempre aspiraban a más.
Y en ese afán de aspirar a más, también pretendieron el que se llevara a cabo una escuela provincial de puericultura y tuviera su sede en Cartagena y esta institución. Uno de los grandes problemas que ocasionaba la mortalidad de la infancia no solamente era los problemas, bueno, eran problemas de falta de recursos, pero con frecuencia eran faltas de una adecuada formación de las madres o de las personas que se ocupaban de la crianza de los niños, que, bueno, pues esa falta de formación daba lugar por tradiciones o a actuaciones que desencadenaban pues la enfermedad o el fallecimiento de los menores. Esos institutos de maternología lo que pretendían era favorecer la formación de las futuras madres o de las madres que estaban criando en ese momento para evitar pues esos problemas que estamos mencionando. Terminando, que creo que me estoy pasando, perdonen ustedes, también la Junta Local promovió, pretendió, cuando se había creado en España la Ley de Tribunales Tutelares de Menores en 1918, contar con que Cartagena contara con un tribunal de tutelar de menores. Pidió una subvención para construir un reformatorio. Se llegó a designar quién iba a presidir ese tribunal, el maestro Enrique Martínez Muñoz, pero finalmente no se autorizó la constitución de ese tribunal. La Junta Local trabajó en todos los frentes de protección de la infancia, frente a todos los frentes que tenían que ver con el maltrato infantil, con la explotación de la infancia, con cualquier tipo de abuso de la misma, luchando contra alguna serie de manifestaciones morales como la pornografía que al parecer colgaba de los kioscos de Cartagena y que los niños podían ver y adquirir, etcétera, etcétera. Y la Junta Local se convirtió en definitiva, por esa capacidad económica que tenía, en la gran mecenas de la beneficencia social y la protección de la infancia en general de Cartagena. La Casa de Misericordia recibió en 5 años más de 600.000 pesetas para llevar a cabo las obras de modificación de la misma. Difícilmente hubo una institución benéfica que no recibiera fondos de la Junta Local. Y bueno, con esto pues agradecerles su atención, agradecerles su presencia y que hayan estado ustedes hasta el final de esta charla. Espero haberles podido aportar algún dato que desconocieran y agradecerles su presencia y este disfrute que es poder hacerles partícipes de mis intereses por esta gran institución que fue la Casa del Niño y que todos esperamos y deseamos que no se eclipse, sino que resurja y realmente pues este espléndido conjunto de edificios pues se siga destinando a aquello para lo que nacieron, para albergar, educar y atender pues a la infancia de Cartagena. Muchas gracias. Nosotros te lo agradecemos enormemente porque sí que es verdad que el inicio sobre todo de la Junta Local de Protección a la Infancia es una de las cosas que hacen que vivamos hoy en día los que estamos aquí cosas que sí que es verdad que se nota que lo vives, que te gusta, que es una cuestión histórica, que nos abre los ojos y que nos anima a todos a seguir pues un poco luchando y seguir dando todo lo que nosotros podemos dar, ¿no? En este caso, pues aquí hay muchísimos compañeros, maestros, maestras, algunos en activo, otros retirados, personas que han estado aquí, que han pertenecido a esa gota de leche que veo por aquí, que han estado en la inauguración también de la exposición que tenemos y que sí que es verdad que en ese sentido te lo agradecemos enormemente y te volvemos a dar este aplauso porque sí que es verdad que nos has emocionado. Muchas gracias. Queremos agradecer pues todas tus palabras, toda tu ilusión con este detalle y esperemos que te guste.
Es un trocito pequeño de la casa del niño. A ver. Qué bien. La casa del niño. Muchas gracias. Muchas Para gracias. ti, Qué bien. dedicada Qué recuerdo. y en agradecimiento por la conferencia. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias.